Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a presentar a la siguiente conferencista, la siguiente charla, que se llama El impacto financiero del carbono en las organizaciones. Está a cargo de Luisa Oliveros. Ella es directora de desarrollos de negocios sostenibles en SAP y es especialista en sostenibilidad del MIT. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Gracias, muchas gracias. Buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, ¿quiénes del auditorio trabajan en sostenibilidad o les interesa el tema de sostenibilidad? Buenísimo. Bueno, hoy vengo a comentarles o hablarles sobre el impacto del carbono, el impacto financiero del carbono en las organizaciones. Y vamos a hablar un poquito de tendencias globales que seguramente han escuchado ustedes porque son muy populares. Estamos hablando de que hay restricciones, estamos en un mundo muy convulsionado, guerras, polarización política, impactos en la cadena de suministro de las empresas, cambios en la manera en la que tomamos decisiones de adquisición de productos y servicios. Hay un incremento importante del 40% de inversiones en las empresas que están trabajando en temas de sostenibilidad y cambio climático. Se ve que en los últimos 5 años ha habido un incremento de 20 veces más generación de nuevas regulaciones a nivel global que lo que ha pasado frente a los últimos 20 años. Entonces, realmente hay un interés importante de la sociedad por promover proyectos sostenibles. Y también los analistas han identificado que va a haber un impacto a nivel de costos en los próximos 15 años para aquellas empresas que no tomen decisiones a tiempo de convertir sus proyectos y sus negocios en empresas sostenibles. Cuando se hace una encuesta global a los directores de grandes empresas sobre cuáles son esos riesgos que identifican en el corto y el mediano plazo, si vemos en un panorama, una ventana de aquí a 2 años, la sostenibilidad está allí en el top 10, pero no es tan importante. Vemos más temas de datos, de ciberseguridad, de temas geopolíticos. Pero si vemos esto en un horizonte a 10 años, los 4 primeros lugares de esos riesgos se identifican con temas relacionados a la sostenibilidad. Cambio climático, falta de recursos o materias primas para producir y para desarrollar procesos que son relevantes para la sostenibilidad del mundo. Entonces, se vuelve no un tema ético y moral trabajar en planes de sostenibilidad y reducción de emisiones, sino se vuelve un tema estratégico para los negocios y un tema de sostenibilidad de negocio. Si hablamos de cuáles son las tendencias a nivel de la banca, y Bancolombia es muy fuerte, no de ahora, sino de ya varios años trabajando sobre estas tendencias. Vemos temas interesantes como el financiamiento verde, la generación de productos sostenibles y de productos pensando en el cambio climático, en la reducción de emisiones, en cómo manejamos una descarbonización de los portafolios de inversión de la banca, donde le damos un flujo diferente al capital a empresas y a sectores de industria con menores emisiones, ¿cierto? Y ayudamos también a nuestros clientes a volver sus negocios más sostenibles, porque no vamos a dejar de trabajar con el sector financiero, no vamos a dejar de trabajar con la agricultura, no vamos a dejar de trabajar con las empresas productoras de combustibles fósiles, pero tenemos que empezar a trabajar con ellos para transformar sus propios negocios. También trabajamos un tema de estandarización de la medición y de cómo reportamos esos riesgos de sostenibilidad. Ya Bancolombia trabaja muy alineado con muchos de esos indicadores globales, pero vienen muchos más que van a ser más coercitivos y más sólidos en este lado del mundo. Europa, la Unión Europea está mucho más desarrollado en estos temas. Vemos el fintech sostenible, no es distante para Bancolombia, más del 40% de los recursos que se mueven a través de Nequi son recursos de personas que hasta hace muy poco tiempo no estaban bancarizadas. Entonces eso permite tener una inclusión de personas y de áreas de la sociedad que antes estaban más desprotegidas en términos financieros. Y la exclusión también de proyectos contaminantes, cómo gradualmente vamos a dejar de invertir y de prestar a esos sectores de la economía que no están alineados con los procesos de descarbonización y los objetivos de descarbonización globales. Para entrar en materia de cómo convertir ese pasivo que se vuelve el carbono se convierte en un pasivo financiero en la organización que bien enfocado se convierte en una oportunidad competitiva para las empresas. ¿De qué manera?
Para los que no estén familiarizados, las emisiones de carbono se miden en 3 niveles, ¿no? Alcance 1, 2 y 3. El alcance 1 es lo que genera la empresa directamente por el actuar de su negocio, y el alcance 2 y 3 tienen que ver con las emisiones indirectas, que también son de alguna manera responsabilidad de la empresa. Aguas arriba, las emisiones que generan nuestros proveedores para ofrecernos productos y servicios, y aguas abajo, las emisiones que se generan después de que entregamos nuestros productos y servicios, generadas por el uso que hacen nuestros clientes de productos y servicios y por la disposición final de esos productos. Y ahí hablamos de un concepto que en este momento toma mucha fuerza, y es la responsabilidad extendida del productor. Es decir, mi responsabilidad sobre las emisiones no acaban cuando yo vendo el producto y me pagan por el producto. Continúa cuando yo tengo que saber, por ejemplo, si vendo una botella de agua en un plástico, ¿qué pasa con ese plástico cuando se termina el consumo de la botella? Entonces, esa es la responsabilidad extendida del productor, y cada vez viene más fuerte la regulación en ese sentido, para que no nos olvidemos de que nuestra responsabilidad no acaba cuando se nos paga por ese producto. Para las áreas de sostenibilidad y para quienes trabajan aquí en las áreas de sostenibilidad, hay una resistencia importante en esas conversaciones internas con las otras áreas de la organización. Porque lo que dicen es: aquí hay un departamento de sostenibilidad, ese departamento se hace cargo de medir, de reportar, de controlar, de identificar los riesgos. Esa conversación no necesariamente es conmigo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de toneladas de emisiones de carbono, es un concepto que no es fácil de manejar para las otras áreas de la organización. Si convertimos o monetizamos esas emisiones y las volvemos un factor económico y financiero, entonces la conversación es más sencilla, porque hablamos con el área de abastecimiento y le decimos: señor, sus procesos generan tantas toneladas de emisiones de carbono que impactan en un tanto por ciento en los ingresos de la organización. La conversación se convierte diferente. Hace unos años Merck hizo un trabajo de cuantificar sus emisiones de alcance 1, 2 y 3, y se dieron cuenta que el valor del carbono oscila entre $50 y $100 la tonelada en el mercado. Si ellos hacían ese cálculo y tomaban las emisiones de carbono de alcance 1, 2 y 3, se dieron cuenta que el impacto sobre sus ingresos iba entre 75 y 150 millones de euros al año. Entonces la conversación es muy diferente cuando hablas con el financiero y le dices: si no controlamos y no tenemos un plan de reducción de emisiones, este es el impacto en nuestros estados financieros. Entonces, la conversación se vuelve una conversación de dinero y de impacto económico y de impacto en el negocio. Por eso es que el abordaje de SAP involucra que la sostenibilidad está en todas las áreas de la organización, porque todas las áreas de la organización tienen emisiones de carbono. Y vamos a ver que además todas las áreas de la organización tienen oportunidades y necesidades frente al planteamiento de planes de descarbonización. Aquí vemos diferentes roles de la empresa. Entonces, por supuesto, finanzas y sostenibilidad van de la mano. Finanzas y sostenibilidad están encargados de la recopilación de los datos, de que esos datos sean verídicos, de que tengan una trazabilidad, de que sean confiables, de que sean auditables, de poder generar reportes, de crear escenarios en donde si invertimos en un proyecto, qué impacto va a tener al final en la organización, no solo en términos de reducción de emisiones, sino en un impacto económico, ¿sí? Las áreas legales y de cumplimiento, por supuesto, están al frente de evitar que las empresas estén expuestas al incumplimiento regulatorio y que también tengamos, obviamente, un control fiscal sobre todas esas regulaciones que están enfocadas en temas fiscales. Y, finalmente, tienen que, de alguna manera, asegurar que todo lo que reportamos sea 100% auditable. Las áreas de cadena de suministro, de abastecimiento. Ya Bancolombia ha hecho un trabajo importante con sus proveedores en crear unos criterios que involucran temas ambientales, temas sociales y temas de gobernanza corporativa para asegurar que no solo hay un control de las emisiones directas del banco, sino que hay un control de las emisiones de esos proveedores. Entonces, es muy relevante que si estamos hablando de la huella de carbono, esa huella de carbono se extiende a nuestra cadena de suministro y a nuestros clientes finales, como lo vimos anteriormente. Entonces, finalmente, lo que necesitamos es automatizar que esos procesos de compra realmente involucren esos criterios para asegurar que realmente la huella de carbono es una huella extendida a nuestros proveedores.
Finalmente, las áreas de mercadeo, de diseño y desarrollo de productos, de ventas, no están exentas, están involucradas. Hoy en día, seguramente más de uno en esta sala paga un valor adicional por un producto sin gluten, por un producto sin azúcar o con stevia o con productos que dirían agregan un valor premium y que no porque tengan menos ingredientes son más económicos, al contrario, estamos dispuestos a pagar más dinero por esos productos. Eso también viene al mundo de las finanzas. Hoy los consumidores estamos dispuestos a tener relaciones financieras con empresas que desarrollen productos sostenibles. Entonces, la emisión de bonos verdes, que financiemos y prestemos a áreas y a zonas vulnerables, a empresas que desarrollen soluciones fintech para involucramiento financiero. Entonces, esa oportunidad de generar más ingresos para la organización alrededor de la sostenibilidad involucra también a las áreas de venta, de marketing y desarrollo de nuevos productos. El abordaje que hace SAP de centralizar la sostenibilidad dentro del ERP, el Enterprise Resource Planning, está basada en que el 92% de las áreas que trabajan en sostenibilidad o de los Chief Sustainability Officers coincide que uno de los retos más importantes son los datos de sostenibilidad. El 92% de estas personas dice, lo que más me preocupa es que mis datos sean sólidos, confiables, auditables, que tenga la información adecuada para poder construir reportes y para poder hacer planes que hagan sentido para la organización. Y si esos datos ya residen hoy en un centro, en un sistema, pues básicamente lo que tenemos que llevar es la sostenibilidad a cada uno de esos procesos de negocio. Como lo hablábamos, diseño de productos sostenibles, compras éticas y sostenibles, todo obviamente bajo un modelo automatizado, generación de reportes automáticos, no solo de estados financieros, sino ahora lo vamos a ver más adelante, de cómo cada uno de esos procesos de negocio está asociado a unas emisiones. Entonces, un negocio no puede transformarse si esa transformación no está relacionada con la transformación de sus procesos de manera sostenible. Y ese es el abordaje que nosotros presentamos. Entonces, hay una ruta. Hoy en día lo que se hace normalmente para medir esas emisiones de carbono es proceder a unos promedios agregados que vienen de bases de datos globales como el LCA, ¿no? Y tomamos esos promedios de industria para construir nuestros escenarios. La propuesta de valor es de utilizar esos promedios agregados a utilizar data del negocio en tiempo real. Entonces, vamos a empezar con la automatización de los reportes. Hacer ese proceso mucho más rápido, mucho más dinámico, no esperar necesariamente hacer un gran reporte anual para entregar al final de los resultados de la operación del año fiscal, sino automatizar ese proceso y tener reportes, si se quiere, diarios, semanales, trimestrales, mensuales. Hacer el cálculo de la huella de carbono tan granular como queramos, es decir, generar la huella de carbono por producto, por unidad de negocio y a nivel corporativo. Avanzar en ese proceso e intercambiar esos datos reales de emisiones de carbono con la cadena de valor, con los proveedores, pero también con los clientes, y llegar a un punto de repositorio de información en donde vamos a cruzar la información financiera de operación del negocio con las emisiones de cada una de las transacciones de la organización. Entonces, al final vamos a tener en un mismo repositorio de información cada uno de los procesos de negocio y cada una de las transacciones del negocio con sus emisiones asociadas. Eso es lo que nosotros llamamos el libro verde. Y para los que estudian o han visto contabilidad o son financieros, pues básicamente hay un libro diario en donde se consignan todas las entradas y todos los flujos y los recursos que suceden de las operaciones de la organización y al final sacamos unos estados financieros. Es el libro verde o el Green Ledger, su propuesta de valores, que así como sacamos esos estados financieros, estén con el contexto general de las emisiones de cada una de las transacciones de la organización. Entonces vamos a, desde que se empieza un proceso hasta que se termina, asociarle las emisiones que tiene y que genera cada uno de esos procesos. Para al final, cuando saquemos reportes de flujo de caja, de balance general, de pérdidas y ganancias, todos esos reportes vengan asociados con sus emisiones. Finalmente, lo que esto propone es una vista ejecutiva en donde la toma de decisiones estratégicas de sostenibilidad va siempre a estar basada en fundamentos financieros,
Es decir, yo voy a saber que si invierto en reducir mis emisiones en un proceso específico o en un área de negocio específico, voy a saber cuál es el impacto en ese centro de costo o en esa área de profit, ¿cierto? Y voy a saber exactamente si vale la pena hacerlo allí o no. Voy a poder controlar mis recursos y tomar decisiones porque voy a tener la capacidad de generar escenarios que me van a permitir entender eso, cómo afecta el impacto económico en la organización. Entonces, finalmente esta visión lo que nos permite es pasar de contabilizar las emisiones a tener una contabilidad del carbono, tratarla como dinero. En esa contabilidad de carbono yo voy a tener la capacidad y las áreas tanto financieras como de sostenibilidad van a tener la capacidad de generar escenarios económicos y poder predecir y decir si hago esto, mi impacto final en el P&L o en las pérdidas y ganancias es este, si reduzco acá, ¿cuánto me cuesta? Si reduzco el consumo o los viajes corporativos, ¿cuál va a ser el resultado final en mis estados financieros? Entonces, ahí se está metiendo realmente la sostenibilidad en el ADN de la organización y no va a estar en una agenda aparte en donde revisemos temas, ¿no?, sociales, ambientales y de gobernanza, sino que va a ser parte de la operación del día a día del negocio. Eso nos permite monitorear esos planes y cómo va la ejecución de esos planes y poder tomar decisiones en tiempo real de dónde hacer ajustes o dónde hacer cambios. Poder también divulgar de manera más rápida y efectiva cuáles son esos riesgos que está teniendo la organización en tiempo real y finalmente hacer no solo cierres financieros, sino cierres de emisiones acompañando todos los estados financieros de la organización. Ahorita hablaban en la anterior charla de la inteligencia artificial y efectivamente la sostenibilidad tiene varios casos de uso de inteligencia artificial. En este caso, no me dejarán mentir las áreas que se dedican a desarrollar los reportes de sostenibilidad. Es un trabajo manual muy grande, muy demandante. La inteligencia artificial hoy en día, en estos casos de negocio, permite reducir la labor manual hasta en un 75%, poder automatizar todos esos procesos de generación de reportes, por supuesto, parametrizados bajo las necesidades de la organización. Y también cuando tomamos esas bases de datos globales y definimos cuál es el mapeo de esos factores de emisión, cómo lo traducimos en materiales que están contemplados en el ERP de la organización, poder automatizar ese proceso, que es un proceso largo, dispendioso y que cuando hace de manera manual también tiene la tendencia de generar errores humanos. Si lo automatizamos y lo parametrizamos, tenemos la oportunidad de tener esta información mucho más rápido, de manera más eficiente y enfocarnos en otras tareas que agregan mucho más valor. Entonces, al final, la visión de tratar el carbono o ese pasivo financiero como moneda, como valor, lo que nos permite es poder definir esas métricas de sostenibilidad y tener la visión diaria de cuáles son y cómo es el avance frente a esas ambiciones. Entonces yo puedo definir cuáles son esas ambiciones y cómo va nuestra ejecución frente a esas ambiciones y poder tener la vista diaria, semanal, mensual, como se quiera. Poder tener la contabilidad del carbono de alcance 1, 2 y 3 y compartir esa información con mis proveedores y con mis clientes cuando sea necesario y cuando sea exigible por la regulación. Y al final, y no menos importante, poder tener mis estados financieros asociados a nivel de transacción con las emisiones que genera cada uno de esos flujos dentro de la organización. Eso es un valor totalmente diferencial y una aproximación muy diferente a la que se encuentra en el mercado. Entonces, al final, esos beneficios de negocio dependen de lo que para cada organización sea importante. Ustedes tienen un concepto de ecoeficiencia operativa muy interesante que está asociado con los beneficios a nivel de reducción de costos. Cómo dar visibilidad y entender que si yo puedo medir en tiempo real cuáles son mis ahorros y mis eficiencias, voy a reducir los costos de la operación. Y hay clientes que ya han tomado la decisión enfocados en lograr esas eficiencias operativas. ¿Cómo incremento mis ingresos? Y esto derivado de que los inversionistas cada vez tienen intención de poner su dinero en empresas que pueden demostrar eficazmente sus avances y sus planes sostenibles y reducción de emisiones.
En este caso, la reputación, Bancolombia en especial viene construyendo hace muchos años el ser el banco más sostenible del mundo y mantener eso no es una tarea sencilla. Hay muchos clientes que se dedican a que su reputación alrededor del tema de la sostenibilidad se mantenga y eso, por supuesto, traiga una mayor exposición de medios. Y no menos importante, el cumplimiento, es decir, evitar todos esos riesgos de incumplimiento regulatorio que, como vemos, cambia todos los días salen nuevas regulaciones a nivel global, local, y finalmente no es optativo el cumplimiento, entonces reducir esos riesgos de incumplimiento es muy importante. Finalmente, pues ese es el abordaje que tiene SAP, convertir ese pasivo que es el carbono en una oportunidad y una diferenciación competitiva. Y, digamos, mi rol dentro de la organización y las personas que trabajamos acá es ayudar a las empresas a ser rentablemente sostenibles a través de la tecnología como habilitador. Ese es el mensaje que tenemos para ustedes. Si tienen preguntas, por favor, déjenme saber. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. ¿Alguien tiene alguna duda, por favor? La podemos hacer en este momento. Interesante tema de la sostenibilidad, algo muy importante que de hecho está en nuestros objetivos también como organización y yo creería que también la mayoría de organizaciones ese es un pilar fundamental. O muy claro o muy confuso, una de dos. Bueno, pues si no hay ninguna duda, agradecerte tu presencia y bueno, démosle otro aplauso por favor a Luisa. Siempre bienvenida a Vintec.